El derecho a voto en Chile ha tenido una serie de cambios a través de la historia, pasando de un sistema de voto censitario a uno universal. En este video nos enfocaremos especialmente en cuáles fueron las principales continuidades y cambios a través de la historia de Chile con respecto al derecho a sufragio. Así, podremos comparar la realidad que vivieron los ciudadanos en diversas épocas. Derecho a voto durante la independencia y organización de la República. Con la realización de la primera Junta de Gobierno en 1810, se inició la historia del derecho a voto en Chile. En ese entonces, la Junta emitió un reglamento electoral que señalaba que tenían derecho a voto todos los ciudadanos que tuvieran residencia fija y fueran mayores de 25 años. El voto era secreto y se emitía en papel. De esta forma, este reglamento marcó el inicio de la vida electoral del país con la elección del primer Congreso Nacional en 1811. En cuanto a la forma en que se votaba, es necesario destacar algunos cambios aplicados durante la época. En 1812, durante el gobierno de José Miguel Carrera, se inició el sistema de suscripciones, el cual era un libro de registro que las personas debían firmar para respaldar a su candidato. Por otro lado, en 1813 se introdujeron las tabletas o cédulas. Estas eran trozos de cartón en las que se debía inscribir el nombre del candidato preferido. Asegurada la independencia en 1818, se promulgó la Constitución de 1818, la cual volvió a utilizar el sistema de suscripciones. Por otra parte, en 1823, durante la administración de Ramón Freire, se implementó un sistema de votación pública y en voz alta, lo cual facilitaba el cohecho. Por esta razón, se emitió un decreto el 15 de marzo de 1823 que permitía nuevamente el voto por medio de cédulas escritas. De esta manera, cada cierto tiempo se iban experimentando diversos métodos para que los ciudadanos emitieran su voto. Sin embargo, el sistema estaba lejos de ser representativo y transparente, ya que el voto era censitario, es decir, con bastantes límites que restringían la participación a un gran número de personas. Derecho a voto en los gobiernos conservadores y liberales. Durante esta época, los reglamentos electorales se fueron complejizando, estableciendo criterios bastante concretos para determinar quiénes podían participar en las elecciones. En este sentido, se puede destacar el cambio introducido por la Constitución de 1833, que establecía lo siguiente. Son ciudadanos activos con derecho a sufragio los chilenos que, habiendo cumplido 25 años si son solteros, 21 si son casados y sabiendo leer y escribir, tengan alguno de los siguientes requisitos: una propiedad inmoble o un capital invertido en alguna especie de giro o industria, el ejercicio de una industria o arte, el goce de algún empleo, renta o usufructo. En consecuencia, podemos ver cómo a partir de la década de 1830 el poder adquisitivo pesaba bastante a la hora de ser considerado como elector. De todas maneras, el voto censitario, basado en ese tipo de requisitos, era algo habitual en buena parte de los países democráticos de la época. Quizás uno de los avances más relevantes del siglo lo estableció la Ley Electoral de 1874, que amplió el acceso a voto a todos los hombres mayores de 21 años si estaban casados o mayores de 25 años si eran solteros y que supieran leer y escribir, eliminando la exigencia de tener un ingreso o negocio. Como resultado, el grupo de personas con derecho a votar se incrementó considerablemente en aquella época. Avances en el fin de siglo. Estos últimos cambios fueron profundizados con la reforma de 1888, que eliminó la distinción de edad para casados y solteros. Dicha reforma señalaba lo siguiente: son ciudadanos activos con derecho de sufragio los chilenos que hubieran cumplido 21 años de edad, que
que sepan leer y escribir y estén inscritos en los registros electorales del departamento. Con respecto a la forma de sufragar, a fines de siglo se destacan dos avances fundamentales implementados por la ley de 1890. La primera fue el pupitre aislado, que era una cabina secreta para votar, y la segunda consistió en un sobre oficial en el cual los votantes debían colocar su boleta electoral antes de depositar personalmente el sobre sellado en la urna. Ambas medidas contribuyeron significativamente a mantener el secreto del voto y a combatir en cierta forma el cohecho. A pesar de la relevancia de estos últimos cambios, todavía la participación era muy reducida a fines del siglo XIX, debido a que las mujeres aún no podían votar y además los índices de analfabetismo eran bastante altos. Lo que es indudable es que para fines de siglo ya existía en Chile el voto universal masculino. Derecho a voto en el siglo XX. Durante el siglo XX se dieron innumerables cambios a las leyes del país, y el ámbito electoral no fue la excepción. En general, este siglo tuvo momentos muy dispares para la historia de Chile, desde un parlamentarismo exacerbado hasta una dictadura. En cualquier caso, todos estos procesos contribuirían de alguna forma a mejorar las leyes y dar forma al sistema electoral actual. Un hito en materia electoral fue lo ocurrido en 1934, durante el segundo mandato de Arturo Alessandri. Ese año se promulgó la Ley 5357, que permitió por primera vez el acceso al voto femenino en elecciones municipales. Podían inscribirse todas las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Esto, sin duda, marcó un antes y un después al permitir a las mujeres integrarse al mundo electoral. Por otro lado, con la misma ley se permitió la inscripción de ciudadanos extranjeros, también para elecciones municipales, que fueran mayores de 21 años y que tuvieran 5 años de residencia en el país. Esto último también fue muy relevante, debido a que no era común que en un país se permitiera votar a extranjeros, independientemente de la cantidad de tiempo que llevasen como residentes. Hemos llegado al final de esta revisión, pero no te pierdas nuestros próximos videos, donde seguiremos hablando sobre ciudadanía, historia de Chile y mucho más. Si este tema te pareció interesante, no olvides poner me gusta, suscribirte a este canal y compartir este video a quienes les pueda resultar de utilidad. Por último, te invito a visitar aprendehistoria.net, donde podrás encontrar artículos relacionados a este y muchos otros temas.